Ucrania, esa nación que ha estado encabezando titulares de la prensa desde la invasión de la Rusia de Putin hasta este momento en que sigue la guerra. Él tiene una larga y complicada historia, fue una república soviética y fue víctima de uno de los grandes genocidios del siglo XX por el poder soviético. Hacia 1934, el poder soviético, con el objetivo de apoderarse del grano ucraniano para exportarlo y convertirlo en divisas, y con el objetivo de destruir la cultura y la capacidad de resistencia y de la identidad nacional de Ucrania, ocasiona una hambruna en la cual morían alrededor de 25.000 personas diarias en Ucrania y llega a exterminar entre 5 y 8 millones de ucranianos por hambre. Pero lo realmente fascinante de esto es la imperdonable complicidad activa con aquel crimen del socialismo demócrata occidental y de sus canallas, como el corresponsal en jefe de New York Times en Moscú, Walter Duranty, que negó activamente la existencia de este crimen y se lanzó a la persecución de Gareth Jones, el periodista independiente galés que lo reveló al mundo y terminó siendo asesinado soviético. Y de esta historia de héroes, canalla y tontos útiles, habla una magnífica película llamada Mr. Jones de Agnieszka Holland, una coproducción con excelente fotografía, buen ritmo y que nos muestra, nos enseña mucho de lo que significa la mentalidad totalitaria y la mentalidad de quienes están al servicio de los totalitarismos en el mundo libre. Es tan importante entender esto hoy como lo fue entonces y realmente es una película muy recomendable de la cual quiero hablarles un poco más ahora. Hola a todos. Esto es Guillermo Rodríguez GTV y yo soy Guillermo Rodríguez. En nuestra sección de historia, arte, cultura, literatura, cine y comunicación. Y hoy vamos a hablar de cine. Hoy vamos a recomendarles una extraordinaria película. ¿Y por qué quiero recomendarles esta película en particular llamada Mr. Jones? Bueno, es porque nuestro mundo es tan diferente de aquel en que la mayor amenaza a la libertad era el poder soviético, que fácilmente creemos que la historia de aquellos tiempos nada puede enseñarnos. Después de todo, dos grandes totalitarismos socialistas surgieron y cayeron el siglo pasado. El mundo pasó de la lucha entre el nacionalsocialismo alemán y el socialismo soviético por la hegemonía a la Guerra Fría entre las dos grandes superpotencias americana y soviética y finalmente al colapso soviético. Y hoy emerge una nueva superpotencia totalitaria china ante un occidente asediado por enemigos internos. El socialismo de occidente pretende ser hoy nuevo y diferente. Y hoy como ayer esto es mentira. Y hoy como ayer abundan los canallas a su servicio. La clave del éxito socialista es la mentira, algo que nos deja muy claro la película de Agnieszka Holland, Mr. Jones. Es un drama histórico que muestra el socialismo como lo que es, un criminal esfuerzo genocida brutalmente explotador que únicamente produce destrucción material y moral. Y sí, hay mucho que aprender de esta historia para nuestros tiempos. Mr. Jones se estrenó en la primavera de 2019, sacando nuevamente a la luz uno de los mayores crímenes del poder soviético. Pero el gran tema de la película no es ese. La hambruna ucraniana, el Holodomor, es el trágico telón de fondo de otro crimen. El gran tema de la película es la compleja y consciente complicidad de la intelectualidad progresista, liberal en American English, de Occidente con los crímenes soviéticos. La coproducción británica-polaca-ucraniana revela la forma de pensar de aquellos que, creyéndose moralmente superiores, fueron cómplices del genocidio en que inevitablemente termina el falso ideal socialista. Y no es diferente hoy, aunque los totalitarismos y sus crímenes hoy sean otros. Si yo tuviera que definir, diría que esta es la historia, muchas veces repetida, pero muy bien ejemplificada en esta película, de el héroe, el canalla y el tonto útil. Así que empecemos por el héroe. Gareth Jones era un periodista galés, un izquierdista moderado,
y el único del círculo de asesores cercanos a Lloyd George que comprendió el peligro para el Imperio Británico que implicaba el que la cúpula nacionalsocialista alemana realmente creyera y fanáticamente en su propio discurso totalitario. Se hizo un muy reconocido periodista independiente al entrevistar a Adolf Hitler y viajó a una Unión Soviética de la que estuvo entre los pocos en notar que exportaba más trigo del que podría obtener como excedente. El galés fue un periodista comprometido, pero no con la causa socialista como tantos periodistas discípulos de Rosen y Marcuse de hoy y de entonces, sino con la verdad. Y tropezó con una verdad que se reveló contraria a sus simpatías políticas e ideológicas. En la temprana Unión Soviética escapó del estrecho seguimiento de la policía política a los corresponsales extranjeros y descubrió la hambruna genocida provocada por el Kremlin en Ucrania. El canalla, tal y como dibuja el carácter moral de Jones, la película describe al mayor protagonista de la mentira socialista del siglo pasado. Y uno de los mayores protagonistas de la mentira socialista del siglo XX, realmente, el corresponsal en jefe del New York Times en Moscú, Walter Duranty. Un canalla cuya desinformación fue la clave del agitprop soviético en Occidente por décadas. Desinformación y propaganda por la que obtuvo un premio Pulitzer, premio jamás revocado, que deja claro el compromiso consciente de gran parte de la prensa e intelectualidad izquierdista con el totalitarismo soviético, un equivalente al compromiso con otros proyectos totalitarios de hoy. La complicidad del New York Times en los crímenes morales de Duranty se sostiene hasta nuestros días. Y hoy hacen ahí otros el mismo trabajo sucio que él hizo entonces. La prensa que cerró filas contra la verdad en defensa del ideal socialista ayer es la misma y sigue defendiendo lo mismo con nuevos disfraces, pero con los mismos trucos socios de entonces y otros peores. Los tontos útiles. El tonto útil es representado en Mr. Jones en su más ingenua versión por quien luego escribió Rebelión en la Granja, con lo que dejó de ser un idiota útil. Vio demasiado del verdadero poder soviético en la Guerra Civil de España, pero empezó a ver cuando entendió que Jones decía la verdad, una verdad que él mismo no deseaba escuchar, aunque tampoco podía negar. Así pues, observó cómo, teledirigidos por Duranty, con todo el poder del Comintern tras él, periodistas, políticos e intelectuales de la izquierda se lanzaron al asesinato moral de Jones para defender la mentira de Moscú. Y a diferencia de Orwell, no dudaron. Creyeron lo que querían creer, cerrando los ojos intencionalmente a la verdad. Jones murió joven por agentes soviéticos en Mongolia. Durante murió a edad avanzada, disfrutando de un inmerecido prestigio hasta el final. Y todo esto nos deja una lección. Paradójicamente, solamente William Randolph Hearst, el padre del amarillismo moderno, osó dar tribuna en su cadena a esa verdad que negaba la gran prensa occidental y la cómplice intelectualidad izquierda. Pero no nos equivoquemos, la mentira y el totalitarismo sí ganaron. El Holodomor hoy sigue siendo apenas conocido por el gran público y los nuevos herederos de Duranty siguen hoy en los mismos periódicos, las mismas universidades y muchos otros espacios clave, como las empresas de redes sociales, que en aquel entonces obviamente ni existían, tan comprometidos con la mentira y el agitprop socialista, aunque hoy su proyecto totalitario es otro, o inclusive son otros, varios y en competencia nuevamente. El principal de ellos, un proyecto que incluye equivalentes objetivos inhumanos e idénticas mentiras y dispone de herramientas de control social más poderosas que nunca hoy. Hoy es básicamente el tecnototalitarismo. En efecto, la apuesta no se limita a la influencia del enemigo totalitario externo sobre Occidente, sino a poderosos proyectos socialistas internos en los que vemos alianzas de grandes corporaciones con fuerzas políticas radicales y oportunistas de toda ralea, compartiendo una nueva cultura política totalitaria. Eso, dicho sea de paso, ya lo hemos visto antes, en los agitados tiempos que vivió Jones, porque así se estableció ante y contra el asombrado poder soviético, el otro gran totalitarismo de entonces. Quien vea con atención esta magnífica película, Mr. Jones, comprenderá más de nuestros tiempos que de los de Jones y de Duranty. Y notará que, aunque el mundo es otro y muy diferente, los males y los peligros son muy parecidos, pero ahora son peores porque están más cerca que nunca antes.
Desde el punto de vista cinematográfico, se puede decir que tiene una excelente dirección, un buen guión, eh, buenas y solventes actuaciones, una muy buena producción, magnífica, realmente hermosa fotografía, y un ritmo raro en películas europeas, un ritmo realmente interesante que te atrapa en la película y te atrapa en esa historia fascinante que tan pocos conocen. Y que es una increíble ironía que con 2 años teniendo a Ucrania tras la invasión rusa en las noticias, mmm, no conozcamos prácticamente nada de la triste y terrible historia de la nación ucraniana y de uno de sus momentos más crueles, como fue el Holodomor, la hambruna intencional provocada de forma genocida por el poder soviético para someter y colonizar Ucrania. Gracias. No olvide suscribirse al canal y darnos like si le gustan nuestros contenidos. Nos vemos.